Qué bueno poder compartir con ustedes ya prácticamente la última clase de este semestre en la cual pues hemos ido abarcando cada uno de los contenidos del programa del curso y que conforman la teoría general del derecho. Vamos, a manera de información general, vamos a eh, hacer un repaso la otra semana, ¿verdad? El repaso pues ya esperaría que tengamos el fin de semana para poder eh, estudiar, para poder indagar, para poder recapitular los contenidos que hemos ido viendo y de esa cuenta, pues ya la otra semana podemos ir solventando cada una de las dudas que ustedes tengan previo al examen final. De la misma manera, les voy a compartir un laboratorio eminentemente voluntario, ¿verdad? Este no hay que entregarlo, no tienen que entregarlo. Lo pueden hacer individual o en grupo, pues si gustan no hacerlo, ustedes mandan porque es voluntario. Pero la idea es que ustedes puedan repasar previo al examen final, ¿verdad? Es solo para poderles orientar en el estudio. Vieron la última oportunidad, el laboratorio fue de mucha ayuda y eso se fue reflejado en las notas que cada uno de ustedes tuvieron, ¿verdad? Porque si se percataron, prácticamente pues las notas son bastante buenas, son notas bastante altas. Eso era lo que se quería, ¿verdad? Que pudiéramos reponernos del primer examen parcial para aquellos que nos fue regular y pues aquellos que les fue bien, que todavía pudieran mejorar esa nota. Entonces, creo que en su mayoría la meta fue cumplida con el segundo examen parcial y que en su mayoría, en su gran mayoría, pues todos pudieron sobreponerse a este primer parcial y hacer una excelente nota para el segundo parcial, ¿verdad? Esa era la idea fundamental, poderles apoyar, poderles ayudar. Por ello les voy a compartir entonces el laboratorio de repaso, como les digo, voluntario, únicamente es para apoyarles en el estudio de su final. De la misma manera, eh, el día de mañana tenemos la entrega del laboratorio del Código de Ética Profesional. Recuerden que la entrega es física y presencial, ¿verdad? Tienen que llevar el laboratorio a mano. Tienen que agregarle carátula con los integrantes, o si lo hizo individual, entregarlo individual. De la misma manera, pues si alguien no tiene examen el día de mañana, no es necesario que llegue, ¿verdad? Con un integrante que lo entregue, pues es suficiente. ¿Sí? Eh, Como ustedes vieron también en las notas, pues ya subí a aquellas personas que se habían quedado con 27, 28, 29 o 30, les subí prácticamente eh, la nota, pues para que pudieran llegar a 31, ¿verdad? Esto pues habiendo revisado previamente lo que son tareas, lo que son asistencias, lo que son laboratorios, participación en clase. De esa cuenta pues hay varias personas que tienen 31 puntos, ¿verdad? Otro aspecto importante que quisiera someterlo a su consideración es que para poderles apoyar, de igual manera, y esto lo dejo en claro de una vez, aquellas personas que hayan sacado 20 puntos de zona en adelante, ojo con esto, les vamos a dar la oportunidad de hacer el examen final. Ojo, no para que tengan una nota del examen final. Si estas personas que tienen de 20 en adelante, que no llegaron a zona mínima, hacen el examen final y obtienen una buena nota, yo les puedo colocar zona mínima. Esto para poderle apoyar y que no se atrase un año en su estudio, ¿verdad? Es la última oportunidad que yo puedo brindarle que usted, si tiene 20 en adelante, haga el examen final y si tiene una buena nota, esa es la condición, yo le puedo colocar los 31 puntos de zona. Ojo, hago varias aclaraciones acá. Primero, para tener esta oportunidad tiene que tener de 20 en adelante. Segundo, a usted que se encuentra en esta condición, no le va a aparecer la nota del examen final publicada, ¿verdad? Porque el sistema no me permite publicarle la nota ya que el punteo mínimo para acceder a examen final son 31 puntos de zona. ¿Cómo va a saber usted si obtuvo una buena nota? Si usted ve que su zona se ve modificada al momento que aparezcan las publicaciones del examen final. Si usted tenía 21, 22, 23, qué sé yo, y de repente pues usted ve que su nota sigue igual luego de haber publicado exámenes finales, es porque no hizo un buen final. Pero si por el contrario usted ve que su nota pasa de 22, 23, 24, 25, por ejemplo,
hasta los 31 es porque hizo un excelente examen final. Sí, lo digo porque no falta, y a pesar que lo aclare, siempre aquel que me diga, mire, Lick, yo no me publicó la nota al final y yo sí lo hice. Y cuando vamos a ver la zona, tenía 15 de zona, tenía 20 de zona, tenía 25 de zona, ¿verdad? Solo se pueden publicar notas de finales a los que tienen zona mínima. Esta oportunidad, como lo repito, únicamente es para aquellas personas que tienen zona mínima, que no tienen zona mínima, pero tienen más de 20 puntos. Pueden realizar el examen final y si sacan una buena nota, yo les apoyo con la zona para que no se atrasen un año. ¿Estamos claros? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Muy bien. La idea, como les digo, es apoyarles y que ustedes puedan continuar, ¿verdad? Entonces, prácticamente ya va a depender de cada uno de ustedes que esté en esta condición de tener 20 puntos en adelante, de si hacen un buen final o no, ¿verdad? La idea es que rescaten todavía el semestre. Esa es la idea fundamental. También les he compartido, ojo, 3 materiales de apoyo, ¿verdad? 3 materiales de apoyo. Dentro de los materiales de apoyo están los temas que hemos ido viendo y que vamos a concluir el día de hoy. Adicional a ello, estudie el código de ética profesional que entra en el examen final. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? Sonia, adelante. Sí, solo una pregunta. En el laboratorio indica que el trabajo tiene que ser en hojas oficio. No sé si estaría bien en carta. ¿Qué dicen las instrucciones, Sonia? En hojas oficio, pero... Entonces, bueno, ok. Gracias. para servirle. Tenemos que seguir las instrucciones, ¿sí? No es tan por gusto, si no lo dejaríamos a libre albedrío. ¿Alguien más? Bien. No habiendo dudas, vamos a continuar entonces ya con la última clase, ¿verdad? Como les decía, solo estemos pendientes, la otra semana vamos a tener el repaso o los repasos para que ustedes pues vayan lo mejor preparados para el final. También mañana les comparto el laboratorio que es voluntario y que les puede ayudar o orientar a cómo deben estudiar para su examen final. La clase anterior concluimos viendo la integración de la ley. El tercer problema a la técnica jurídica lo constituye la interpretación de la ley. ¿Qué sucede acá? Vean, siempre que se redacta una norma jurídica y esta es aprobada, obviamente pues la forma en que cada uno puede entenderla, puede darle un significado, va a variar, atendiendo a muchas circunstancias, ¿verdad? Circunstancias meramente subjetivas, personales, o bien pueden ser distintos factores los que en este caso intervengan al momento de que las personas interpreten la norma jurídica. De esa cuenta, hay un dicho que dice que donde hay 2 abogados, hay 3 interpretaciones distintas, 3 interpretaciones diferentes. Y esto se da porque, como es sabido por todos, cada persona tiene una forma muy particular de pensar, una forma muy particular de ver la realidad, y pues atendiendo a ideologías, atendiendo a pensamientos, atendiendo a formación, atendiendo a la actividad que nos dediquemos, atendiendo a muchas circunstancias, cada uno puede darle una interpretación distinta. Y es por ello que la ley no debe dar lugar a ambigüedades. La ley no debe dar lugar a múltiples interpretaciones, porque si no, ¿cómo tendríamos certeza de lo que realmente tendríamos que cumplir? ¿Cómo tendríamos certeza de lo que realmente deberíamos aplicar? Es por ello entonces que la norma debe interpretarse en un mismo sentido, de una misma manera o bajo una misma forma. Cuando nosotros hablamos
de la interpretación de la ley, realmente nosotros tratamos de determinar, encontrar, explicar o investigar cuál es el sentido que la norma jurídica encierra. ¿Qué es lo que la norma realmente quiere decirnos? ¿Qué es lo que el legislador quiso plasmar? ¿Qué fue lo que buscó al momento de crear la norma jurídica? Por eso, tal como ustedes lo tienen en su material, dijimos que la interpretación de la ley consiste en averiguar, explicar y determinar el sentido que la norma jurídica encierra. Es decir, tratamos de precisar cuál es el contenido y cuáles son sus alcances para que cuando la tengamos que aplicar o la tengamos que cumplir, podamos hacerla de la mejor manera. Es por ello entonces lo delicado, ¿verdad? No podemos venir ante el órgano jurisdiccional y tratar de argumentar una interpretación distinta. ¿Sí? Obviamente es válido que cada quien tenga su interpretación, pero como somos futuros abogados, tenemos que regirnos por lo que la ley establece. Y para ello es que la norma nos da una solución, ¿verdad? El artículo 11 de la ley del organismo judicial establece que el idioma oficial es el español. ¿Quién me hace el favor de leer el artículo 11, por favor? Ley del organismo judicial. Adelante, Fernando. Buenas noches, licenciado. Muy Artículo buenas noches. 11, idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la aceptación correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región que éste se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que se han usado en sentido distinto. Muchas gracias, Fernando. Como ustedes pueden ver entonces, la ley del organismo judicial es bastante clara cuando indica que el idioma oficial de la ley es el español. No obstante ello, es válido mencionar que tenemos una ley de idiomas nacionales, la cual establece que en Guatemala también forman parte o idiomas oficiales el MAM, el garífuna, el xinca y todos los distintos idiomas de los pueblos originarios, ¿verdad? Pero para efectos de ley, el oficial es el español. Es por esa cuenta entonces que la misma ley nos da la salida y nos dice en primer momento que nosotros tenemos que entender el contenido de la ley en caso de duda conforme el significado de las palabras que otorga el diccionario de la Real Academia Española. Si yo no sé qué significa una de las palabras contenidas en la ley, me voy al diccionario de la RAE y veo cuál es el significado. Ojo, no es cualquier diccionario, es el diccionario de la Real Academia Española. Ahí ya estamos unificando, ¿verdad? Que todos vayamos entendiendo el mismo sentido. De la misma manera, nos dice el artículo 11 que en aquellos casos en los cuales una palabra pues no estuviera definida en el diccionario de la RAE, le vamos a dar la acepción o le vamos a dar el significado o sentido que se dé en el lugar o región determinada. Y en el caso de las palabras de la ciencia, la tecnología o el arte, les vamos a dar las palabras propias de ese campo. De la misma manera, el artículo 11 de la ley del organismo judicial, el artículo 10, perdón, establece cómo debemos proceder en caso de que debamos interpretar la norma. ¿Quién me hace el favor de leer el artículo 10? Adelante, por favor, Sandra. Buenas noches, licenciado. Noches, compañeros. Artículo 10. Interpretación de la ley. Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales.
Cuando una ley es clara, no se desentenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A. A la finalidad y al espíritu de la misma. B. A la historia fidedigna de su institución. C. A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D. Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Muchas gracias, Sandra. Si ustedes se percatan entonces, el artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial prácticamente nos dice cómo debemos interpretar la norma jurídica. ¿Sí? Esto se hace, como les digo, para evitar la interpretación discrecional, la interpretación antojadiza o la interpretación desde el punto de vista subjetivo. Lo que se persigue es que objetivamente todos entendamos la norma de la misma forma. Es por ello entonces que el artículo 10 contiene los distintos tipos de interpretaciones que existen en la norma. No obstante ello, pues la doctrina también ha hecho lo propio y ha establecido distintas formas en que debemos interpretar la norma. Por ejemplo, dentro de las clasificaciones de la interpretación de la ley, tanto doctrinarias como legales, encontramos la clasificación atendiendo al sujeto que realiza la norma jurídica. Según el sujeto que interpreta la norma, o que realiza la interpretación, encontramos la interpretación auténtica o legislativa, judicial o jurisdiccional, doctrinaria y la usual. La interpretación auténtica o legislativa, tal como ustedes lo tienen en su material ya, esta la realiza el propio legislador al momento de crear la norma jurídica. ¿Sí? Esta interpretación la realiza el diputado al Congreso de la República cuando crea la ley. Cuando el legislador está creando la norma jurídica, considera oportuno dentro del contenido de la norma establecer cuál es el significado que debe dársele a la misma norma. Esa es la interpretación auténtica o legislativa. La interpretación que el mismo legislador le da a la norma dentro del contenido de la ley. La interpretación judicial o jurisdiccional es la interpretación que realiza el órgano jurisdiccional. Es la interpretación que realiza el juez o el magistrado al momento de aplicar el derecho objetivo en un caso concreto. ¿Sí? Recuerden que el juez, al momento de resolver, al momento de dictar sentencia, tiene que hacer una valoración, ¿verdad? Tiene que decir por qué está aplicando la norma, qué entiende por esa norma. Respecto a la interpretación doctrinaria, esta interpretación la realizan los distintos sujetos del derecho, es decir, todos los estudiosos, los tratadistas, los profesionales o los jurisconsultos del derecho. Toda aquella persona preocupada por estudiar el derecho. Esta interpretación se realiza siempre con fines eminentemente doctrinarios, con fines sustantivos, es decir, para que se haga una mejor aprehensión o comprensión de lo que es el derecho y aplicación en un futuro. Cuando hablamos de la interpretación usual, es la interpretación que nace de la costumbre misma. Esto quiere decir que la interpretación usual es la interpretación que realiza cualquier persona que no estudia derecho o que no tiene contacto con el mundo jurídico. ¿Sí? Es la interpretación que puede realizar cualquier persona que se dedique a otra área que no sea derecho. La siguiente clasificación que se da es atendiendo al procedimiento que se utiliza para interpretar. Según el procedimiento para la interpretación, tenemos la interpretación gramatical. La interpretación gramatical es aquella interpretación que se realiza con base en el significado propio de las palabras. Es decir, como dicen las abuelitas, no vamos a buscarle tres pies al gato, ¿verdad? Vamos a interpretar la norma según el significado de cada una de las palabras que integran esa norma.
Ya vimos que el artículo 11 de la ley del organismo judicial nos dice que en caso de duda de alguna palabra nos vamos al diccionario de la Real Academia Española. La interpretación histórica tiene como finalidad que investiguemos cuál es el origen de la norma jurídica. Es decir, cuál es el proceso que se siguió para su creación, cuáles son los antecedentes, cuáles son las normas que ya no están vigentes, pero que sustentaron el nacimiento de esta. Con la interpretación contextual o sistemática, prácticamente, nosotros vamos a realizar esta interpretación tomando en cuenta toda la norma jurídica. Es decir, si yo quiero saber cuál es el significado de un artículo, cuál es el significado de alguna de las partes que integra la ley, yo le voy a dar ese significado tomando la integridad de la ley, tomando o interpretando ese pedazo en conjunto con toda la norma jurídica. Por eso es una interpretación contextual o sistemática, ¿verdad? Lo que se busca es interpretar una parte o un fragmento de la ley conforme a todo el contenido de esa ley. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nosotros queremos entender el significado de alguna ley. Nosotros lo vamos a interpretar con base al significado de la norma jurídica en general. Es decir, lo vamos a interpretar con base en todo el ordenamiento jurídico, porque los principios que inspiran la creación de normas jurídicas son los mismos, ¿verdad? Cuando hablamos de la interpretación lógica, aquí utilizamos los elementos propios del análisis lógico. Es decir, nos vamos a basar en la lógica para poder encontrar qué es lo que se quiso plasmar en la norma jurídica, cuál es su alcance, cuál es la razón de existir, por qué se creó esa norma. Cuando hablamos de la interpretación analógica, recordemos que por analogía aplicamos a una situación que no se encuentra prevista, una similar que sí está prevista, pero que no es lo mismo. Cuando hablamos entonces de la interpretación analógica, esta la aplicamos ante una situación que no está prevista, aplicando los preceptos de una situación que sí está prevista. La interpretación constitucional es aquella interpretación que manda a que la Constitución se encuentra en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, siempre que interpretemos algo, debemos interpretarlo con base en los preceptos que establece nuestra Constitución. La interpretación teleológica, este tipo de interpretación nos manda a que encontremos cuál es el espíritu, cuál es la finalidad de la norma jurídica. Es decir, cuál es la justificación que se empleó para crear la norma. Tenemos que entender qué motivó la creación de esa norma. La siguiente clasificación, ya es la última que se da, es según la extensión que se aplica al significado de las palabras. Y aquí tenemos dos tipos de interpretación: la interpretación extensiva y la interpretación restrictiva. Es importante mencionar que la interpretación extensiva la vamos a aplicar sobre todo en temas constitucionales y en temas de derechos humanos. Mientras que la interpretación restrictiva la vamos a aplicar en materia penal o materia tributaria. Cuando nosotros hablamos de la interpretación extensiva, queremos decir que le vamos a dar el mayor alcance, el mayor significado o el mayor contenido a las palabras contenidas en la norma jurídica. Lo que se busca es que la interpretación sea lo más amplia posible para dar más protección. Mientras que al aplicar una interpretación restrictiva, lo que buscamos es darle el menor alcance posible al significado de las palabras de la norma. ¿Sí? Lo que buscamos es limitar el significado natural de las palabras que conforman la ley. Darle el menor alcance o el menor valor posible, ¿verdad? Como lo digo, va a ser en penal o en tributario, porque hay afectación de derechos. ¿Alguna duda o pregunta con la interpretación de la ley?
Recuerden que esto ya lo tienen ustedes en el material que tienen, ¿verdad? Por eso no me detuve a dictarles, porque ya lo tienen ustedes en su poder. ¿Dudas o preguntas? Vean, hagamos un ejercicio. Tomemos nuestra ley del organismo judicial. ¿Tienen a la mano su log? Sí, Sí. licenciado. Sí, licenciado. Vamos en orden. Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras. ¿Qué tipo de interpretación es esta frase? Que no se debe sobreentender. No, sí, pero de los tipos de interpretación que ya vimos, ¿qué tipo es? Gramatical. Gramatical. Entonces coloquémoslo, subrayemos esa frase que leímos y le colocamos interpretación gramatical. Recuerden, ¿verdad? Que la que vimos en pantalla es una interpretación tanto de la doctrina como legal. No quiere decir que en el artículo 10 vamos a encontrar todas, pero sí está la gran parte de ellas. Seguimos con la lectura. A su contexto. ¿Qué interpretación es? Contextual. ¿Contextual o sistemática? ¿Contextual ¿Verdad? o sistemático, licenciado? Contextual o sistemática. Exacto. Luego dice, y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Constitucional. Constitucional. Constitucional, ¿verdad? Ahí le vamos colocando y marcando, por favor, en el artículo 10. Dice, cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Esto quiere decir que cuando la norma es lo suficientemente clara, no tenemos que darle vueltas, ¿verdad? Tenemos que interpretar lo que dice. Solo recurrimos al artículo 10 cuando realmente su interpretación no sea clara, o sea oscuro, o sea ambiguo. El siguiente párrafo dice, el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. ¿Qué interpretación es? Repito, el conjunto de una ley, o sea, toda la ley, servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Systematically. Contextual. Contextual o sistemática, ¿verdad? Contextual o sistemática. Luego dice, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A la finalidad y espíritu de la misma. ¿Qué interpretación es? Teleológico. Teológico. Es interpretación teleológica, ¿verdad? O teleológica. B, a la historia fidedigna de su institución. Histórica. Es histórica, ¿verdad? C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Analógico. Analógico. Analógico, ¿verdad? Y D, a modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. ¿Qué tipo de interpretación es? ¿Lógico sería? ¿Será lógico? Constitucionalic. Aquí podríamos encontrar distintos tipos de interpretaciones, ¿verdad? Porque podríamos decir que es constitucional. Primero, porque son principios establecidos tanto en el preámbulo como en los artículos de la Constitución. También podríamos decir que puede ser una interpretación teleológica, porque tomamos en cuenta los valores
para entender cuál es el espíritu, cuál es la finalidad. Ahora bien, siempre que nosotros vayamos a interpretar una norma jurídica, tenemos que tener claro lo que nos dice el artículo 10. Si la norma es clara, no tenemos por qué estarle buscando significados que no existen. Solo cuando exista duda, nosotros podemos hacer esa interpretación, basarnos en estos métodos que nos da el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Y pasa porque muchas veces, por ejemplo, cuando presentamos alguna demanda, nosotros podemos explicarle al juez que el criterio que aplicó un registro, por ejemplo, en la inscripción o en el rechazo de una marca, no es un criterio válido, porque la interpretación que realizó el registro está equivocada. Ya explicamos, ¿verdad? Está equivocada porque la norma establece esto. Y por estos términos, según la RAE, debe entenderse esto. Por lo tanto, el registro le da una interpretación distinta. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, en penal sirve mucho, porque en penal utilizamos muchos verbos rectores. Cada tipo penal, cada norma penal, tiene uno o varios verbos rectores. Y si esos verbos rectores no se realizan, no se configuran, no hay delito. Entonces, aquí lo podemos utilizar para encuadrar la acción, ¿verdad? Decirle al juez, describirle qué quiere decir ese verbo rector para que haga una correcta aplicación, por ejemplo. ¿Hay alguna duda o pregunta con la integración, con la interpretación de la ley? Bien. Si no hay dudas y preguntas, el cuarto problema de la técnica jurídica es el conflicto de leyes en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de conflicto de leyes en el tiempo, nos encontramos con normas jurídicas que estuvieron vigentes en algún momento determinado, pero que en la actualidad ya no están vigentes. O nos encontramos ante hechos o situaciones que ocurrieron bajo la vigencia o el amparo de una ley que hoy en día ya no está vigente. También podemos encontrarnos ante situaciones en las cuales una ley actual resulta ser más benéfica o beneficiosa para la persona. Es decir, siempre que hablemos de conflicto de leyes en el tiempo, estamos hablando de supuestos que se encuentran pendientes de cumplimiento, pero que la norma ya no está vigente. O bien, de hechos o situaciones que ocurrieron antes de la vigencia de la ley. En otras palabras, cuando nosotros hablamos del conflicto de leyes en el tiempo, lo tenemos que tener muy claro, porque aquí depende qué norma vamos a utilizar para resolver. Siempre que hablemos de un conflicto de leyes en el tiempo, estamos hablando del principio de extractividad de la ley. El principio de extractividad de la ley establece que la norma puede aplicarse fuera de su ámbito temporal de validez. ¿Sí? ¿Qué es el ámbito temporal de validez? ¿Qué entendemos por ámbito temporal de validez? La vigencia, licenciada. Estamos hablando del periodo o el tiempo o el lapso durante el cual la norma está vigente, ¿verdad? En pocas palabras, estamos hablando de aplicar una norma antes o después de su vigencia. ¿Sí? El principio de extractividad de la ley establece que existe la posibilidad de que una norma jurídica pueda ser aplicada fuera de su ámbito temporal de validez. Es por ello entonces que cuando hablamos del conflicto de leyes en el tiempo, le repito, nos encontramos ante dos situaciones. Una es que una norma que estaba vigente y regulaba determinada situación ya no se encuentra vigente hoy en día. Es decir, que nosotros estemos resolviendo o estemos juzgando hechos o situaciones que ocurrieron durante la vigencia de una ley, pero que hoy en día esa ley ya no está vigente. O segundo, que apliquemos una ley antes
de que ésta entre en vigencia. Ya vamos a ver esas situaciones. Es por ello entonces que el conflicto de leyes en el tiempo y el principio de extractividad de la ley regula dos elementos fundamentales: la ultraactividad de la ley y la retroactividad de la ley. ¿Sí? Cuando hablamos de la ultraactividad de la ley, hablamos de aplicar una ley no vigente hoy en día en cuanto a hechos o circunstancias que se hayan producido durante la vigencia de la ley. ¿Sí? La ley no está vigente hoy, pero ayer que estaba vigente, ocurrieron ciertos hechos o ciertos actos que están pendientes de resolverse. Y cuando hablamos de la retroactividad de la ley, estamos hablando de aplicar leyes actuales, leyes vigentes, a hechos o actos ocurridos antes de que ésta inicie su vigencia. ¿Entendemos la diferencia? Sí, licenciado. Vean, pongámoslo de esta manera para que sea un poquito más gráfico. Vamos a ver primero la ultraactividad, ¿sí? La ultraactividad de la ley, dijimos que nos referimos a hechos o actos que ocurrieron cuando la norma estaba vigente, pero que hoy en día esa ley ya no está vigente. Por ejemplo, tenemos una gráfica en la pantalla, ¿verdad? En el 2011 se comete un delito de homicidio. ¿Sí? Es el pasado, ¿verdad? 2011. El homicidio tiene prisión de 15 a 40 años. El día de hoy, 12 de noviembre de 2024, la ley quedó sin efecto. Esa ley quedó derogada. Y el día de mañana que agarren al responsable, la pena de prisión puede hacer que el delito ya no exista o que la pena de prisión se haya modificado y sea, por ejemplo, de 20 a 50 años. Aquí estamos hablando de hechos o situaciones que ocurrieron durante la vigencia de una ley que hoy en día ya no está vigente. La pregunta es, cuando sentencien al responsable el día de mañana, ¿lo van a sentenciar con la ley que establecía prisión de 15 a 40 años o con la ley que establecía prisión de 20 a 50 años? Con la de 15 a 40. Ya entendimos la ultraactividad. La ultraactividad nos dice que un hecho o una situación ocurrió durante la vigencia de la norma, pero que hoy en día esa ley ya no está vigente. Y esas situaciones que ocurrieron están pendientes de resolverse. Esa es la ultraactividad, ¿verdad? La ultraactividad busca que una ley que ya no está vigente hoy en día se aplique hoy. ¿Me explico? Sí, licenciado. Vean entonces, esa es la ultraactividad. La retroactividad. Por retroactividad dijimos que se busca que se apliquen a hechos o actos ocurridos una norma antes de su vigencia. Es decir, cuando hablamos de retroactividad, lo que se busca es aplicar una norma actual, una norma vigente hoy en día, a un hecho que ocurrió antes de que esta norma entrara en vigencia. Supongamos que en el 2016 se condenó a una persona por el delito de homicidio culposo a 10 años de prisión. ¿Sí? Hoy, el 12 de noviembre de 2024, el Congreso de la República reforma el Código Penal y establece que por el delito de homicidio culposo
se le va a imponer una pena máxima de 5 años. Ojo, lo que se busca acá con la retroactividad es que una ley vigente hoy se aplique a hechos que ocurrieron antes de su vigencia. ¿Sí? La norma general que nos dice que la ley surte efectos a partir de su vigencia para adelante. ¿Estamos ahí? ¿Seguimos la secuencia? Vea, esto quiere decir entonces de que la retroactividad de la ley permite la aplicación de una norma jurídica vigente hoy en día a hechos que ocurrieran antes de su vigencia. No obstante, la regla general nos dice que la norma solo aplica de la vigencia en adelante. ¿Por qué se permite esto? ¿Por qué se permite esto? ¿Tienen su constitución a la mano? Sí. Sí. ¿Me haría alguien favor de leer el artículo número 15 de nuestra Constitución? Por favor, María. Artículo 15, ¿verdad, Lick? Y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto Adelante, María. Salvo en la materia penal cuando favorezca al reo. ¿Alguien más que nos haga favor de leer el artículo 15? Parece que María tiene problemas con el micrófono. De artículo 15 y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Por favor. Dice, y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Les pregunto, ¿en Guatemala la ley es retroactiva, sí o no? Yo digo que sí. No, pero no, o sea, decimos según qué. ¿Qué acabamos de leer? Sí, Lick. ¿Es retroactiva? ¿En Solo materia cuando favorece general? el reo. ¿En cualquier área? Solo en Lick. materia penal. Solamente en materia penal. Les hago la pregunta de esta forma. ¿Se aplica la retroactividad en Guatemala? La respuesta No. sería no. Sí. No. ¿Verdad? La regla general es no. Salvo la excepción en materia penal cuando favorezca al reo. Esa es la única excepción. Por regla general, la ley en Guatemala no es retroactiva. La única excepción, primero, que sea materia penal y segundo, que favorezca al reo. Porque si es materia penal pero no favorece al reo, no se aplica. La retroactividad solo en materia penal cuando favorezca al reo. ¿Quién me hace el favor de leer el artículo 7 de la ley del organismo judicial? Artículo 7. Adelante. Y retroactividad. La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo. Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley determine. Gracias, Sonia. Si se dan cuenta, tanto la Constitución como la ley del organismo judicial van de la mano. En Guatemala la ley no es retroactiva. Excepción, materia penal y que favorezca al reo. Ustedes recordarán por ahí que hubo un debate hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, este año, del actual gobierno y el Ministerio Público, de que por ahí un sector de la población creía que la solución
que tenía el presidente para poder remover a la fiscal era modificar la ley del Ministerio Público. ¿Recuerdan ese tema? Sí, Con lo que acabamos de ver, les pregunto, ¿será que si el presidente constitucional de la República de Guatemala logra que el Congreso de la República modifique la ley orgánica del Ministerio Público, puede remover a la fiscal general y jefa del Ministerio Público? No, licenciado. No puede. No podría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero la ley es retroactiva. 1. 2, no es penal ni se refiere a reos. Esa la aplicaría al nuevo fiscal general el siguiente periodo, pero a la fiscal general actual no le aplicaría. ¿Sí? Legalmente esa no era lo que nos estaban diciendo, ¿verdad? Que era la vía que ellos pretendían seguir, porque no se puede. Entonces, en el caso guatemalteco, ojo con esto, no se aplica la ultraactividad, ¿sí? Y la retroactividad solo que sea materia penal y que favorezca al reo. ¿Por qué no se aplica la ultraactividad? Por certeza y seguridad jurídica, ¿verdad? Si no, resultaría una ruleta rusa saber qué ley vamos a aplicar, si la ley anterior o la ley nueva. Ahora bien, la doctrina sí regula estos dos principios. Para efectos de estudio, sí vamos a ver ejemplos prácticos de cada uno. Por ejemplo, si yo les dijera que 2 agentes de la Policía Nacional Civil fueron condenados en el año 2016 a 40 años de prisión por ejecución extrajudicial, y les dijera que el día de hoy el Congreso de la República aprobó una reforma al Código Penal en la cual redujera la pena y dijera que la pena máxima de prisión por ese delito son 30 años. La primera pregunta es, ¿qué aplicaría ahí? ¿Ultraactividad o retroactividad? Retroactividad. 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 ¿Cuál sería el resultado de esa retroactividad? El resultado sería que el juez redujera la pena de prisión, ¿verdad? De 40 años a 30 años. Les pongo otro ejemplo. A Juanito Pérez lo condenaron por el delito de incendio agravado y le impusieron en el año 2010 una pena de 15 años de prisión. Sin embargo, el Congreso reforma el Código Penal y establece que por el delito de incendio agravado, la persona solo puede estar presa un máximo de 12 años de prisión. Por lo que usted como abogado promueve una acción ante el juez penal y el juez deja en inmediata libertad a su cliente. ¿Qué principio aplicó el juez ahí? Retroactividad. ¿Por qué? Porque esta solamente aplica en casos penales. Primero, pero ¿será que solo penal, Edgar? Hay una segunda condición. Y favorece al reo. Y favorece al reo. Ahora, si en caso contrario, en el mismo caso del incendio, lo condenaron en el 2010 a 15 años de prisión, y con la reforma que hubo hoy al Código Penal se establece que la pena va a ser de 20 años, ¿será que el juez puede modificar la sentencia y sumarle los 5 años restantes? No se puede. ¿Por qué no? Se puede. Porque no está favoreciendo al reo. Porque sí es penal, pero no favorece al reo. ¿Están bien acá? Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. En el caso de los policías, si ustedes fueran abogados defensores de los agentes de la Policía Nacional Civil,
Y ellos fueron condenados en el año 2000 a 40 años de prisión. Ojo, pero corrijo el caso. Ustedes son abogados de 2 agentes de la Policía Nacional Civil y ellos el día de mañana son condenados, o el día de hoy son condenados a 40 años de prisión por ejecución extrajudicial. En ese caso muy famoso de la panel blanca. Pero ustedes argumentaron ante el juez que como los hechos fueron cometidos en el año 80 y 85, a ellos no les tuvo que aplicar el nuevo Código Procesal Penal, sino que a ellos les tuvo que aplicar el antiguo Código Procesal Penal, donde la pena máxima era de 20 años de prisión. ¿Qué principio estarían invocando ustedes ahí? ¿Principio de ultraactividad de la ley o principio de retroactividad de la ley? Ultraactividad. Ultraactividad, porque ustedes están pidiéndole al juez que aplique la ley que estaba vigente cuando cometieron el hecho, porque le es más beneficiosa. ¿Estamos bien con la ultraactividad y retroactividad? Sí, licenciado. Sí, gracias, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. El quinto problema de la técnica jurídica es el conflicto de leyes en el espacio. Recordemos que cuando hablamos del ámbito espacial de validez, estamos hablando del territorio, del lugar, del área geográfica en el cual una norma jurídica va a surtir efectos. De esa cuenta, cuando hablamos del conflicto de leyes en el espacio, nos estamos refiriendo a que coexisten preceptos jurídicos que regulan una misma situación, pero que pertenecen a distintos ámbitos espaciales de validez. Es decir, nos encontramos que en un mismo caso pueden aplicarse 2 o más normas jurídicas que se encuentran vigentes, pero que pertenecen al sistema jurídico de distintos países. Es decir, en una misma situación se pueden aplicar normas de distintos países. ¿Qué hacemos para solucionar ese conflicto de leyes en el espacio? En primer momento, les pediría que leyéramos el artículo 5 de la ley del organismo judicial. ¿Qué dice el artículo 5? Dice artículo 5, ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los definen las leyes y el derecho internacional. Muchas gracias, Rosy. Entonces, según lo que Rosy leyó, el artículo 5 de la ley del organismo judicial nos indica cuál es el ámbito espacial de validez en el caso guatemalteco, es decir, dónde surte efectos la ley en el caso de Guatemala. Y para Guatemala la ley va a surtir efectos a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, que se encuentre dentro del territorio nacional. ¿Sí? Que se encuentre dentro del territorio nacional. Para ello es importante recordar que es territorio nacional, ¿verdad? Por ejemplo, los espacios de consulados, embajadas, etc. La doctrina establece distintas teorías respecto al conflicto de leyes en el espacio. Hay teorías positivas, teorías negativas y teorías que son relativas. Las teorías positivas son aquellas que admiten la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras en Guatemala de forma absoluta. Es decir, esta teoría
no le ve obstáculo a que se puedan aplicar leyes de otros países en Guatemala. Las teorías negativas son aquellas que niegan la aplicación extraterritorial de leyes de otros países en Guatemala. Y la teoría relativa es un gana-gana, ¿verdad? La teoría relativa admite que se apliquen normas de otros países en Guatemala siempre y cuando esos países permitan que se apliquen las leyes guatemaltecas en sus territorios. De esta cuenta, entonces, existen parámetros claros para saber cómo vamos a solucionar el conflicto de leyes en el espacio. Por ejemplo, primero que todo encontramos ciertos principios doctrinarios, ¿verdad? El principio de territorialidad de la ley, el principio de personalidad de la ley, el principio de leyes en el lugar y el principio de reciprocidad de la ley. ¿Qué quiere decir cada uno de estos principios? Vean, el primer principio, el principio de territorialidad de la ley. Ustedes en derecho romano vieron lo que es el jus soli y el jus sanguinis. ¿Sí lo vieron? Derecho de suelo y derecho de sangre. Derecho de suelo y derecho de sangre. Y eso tiene que ver mucho con la nacionalidad, pero también con estos principios doctrinarios. Por ejemplo, el principio de territorialidad de la ley nos dice que en determinado país, o sea, en el caso guatemalteco, solo se van a aplicar leyes guatemaltecas. ¿Sí? O sea, el principio de territorialidad de la ley nos dice que en el territorio de un estado solo se aplican normas de este estado. O sea, este es derecho de suelo, ¿verdad? El principio de personalidad de la ley nos dice que la ley sigue a la persona al lugar donde se encuentre. Esto quiere decir que en un estado pueden aplicarse normas distintas a los de ese estado. ¿Sí? Aquí en Guatemala, si viene un estadounidense, según ese principio podría aplicarse una norma estadounidense. Por ejemplo, ¿verdad? La ley sigue a las personas a los territorios donde se encuentren. El principio de leyes en el lugar nos dice que los guatemaltecos que se encuentren en el extranjero pueden sujetarse a las normas nacionales o bien pueden decidir sujetarse a las normas del lugar donde se encuentren. Y el principio de reciprocidad de la ley establece que dentro de un estado se pueden aplicar normas de un estado distinto siempre y cuando el otro estado haga lo mismo. Siempre y cuando sea recíproco. Principio de territorialidad de la ley, dentro de un estado solo se aplican las reglas de ese estado. Principio de personalidad de la ley sigue a las personas a los distintos estados donde se encuentren. Principio de leyes en el lugar, la persona de un estado que se encuentra en un estado distinto puede decidir si le aplican las normas de su estado o las del lugar donde se encuentren. Y principio de reciprocidad abre la puerta para que en un estado distinto pueda aplicarse normas de otro estado, siempre y cuando sea recíproco. En el caso guatemalteco, ojo, Guatemala sí permite la aplicación de normas de otros estados, siempre y cuando, primero, exista reciprocidad. Segundo, siempre y cuando se haga bajo los parámetros establecidos por Guatemala. Ya vamos a hablar de ello un poquito. Estos son los criterios según la doctrina, los principios según la doctrina. No obstante ello, la ley del organismo judicial, del artículo 24 al 35, establecen cuáles son los principios que debemos seguir para solucionar el conflicto de leyes en el espacio en el derecho guatemalteco. Vean, vamos a explicar algunos de ellos. ¿Quién me haría el favor de leer el artículo 24?
Yoli, Adelante. artículo 24, estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. ¿Qué quiere decir el artículo 24? El estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio, o sea, por las leyes de su país. ¿Qué dice el artículo 24? ¿Otra vez el 24 o el 25, licenciado? 24. Estamos pidiendo que expliquen el 24. Que nadie en su casa, en pocas palabras, que nadie pueden, no le pueden aplicar otras leyes porque aplican las leyes de su domicilio. Vean, por ejemplo, para que lo tengan un poquito más claro, gracias Enrique. El artículo 24 aplica para guatemaltecos que vayan al extranjero, ¿verdad? El artículo 26 aplica para extranjeros que vengan a Guatemala. Si aquí en Guatemala la mayoría de edad se adquiere a los 18 años y usted, por ejemplo, va a Belice y en Belice la mayoría de edad se adquiere a los 20 años, la pregunta sería, si usted va de viaje a Belice o se va a vivir a Belice, ¿es mayor de edad o es menor de edad si tiene 18 años? Siendo guatemalteco. Por la ley guatemalteca, mayor de edad. Aquí aplica el estatuto personal, ¿verdad? El estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Si usted es mayor de edad para Guatemala, es mayor de edad para el mundo. ¿Qué dice el artículo 26? El estado y la capacidad de la persona individual extranjera adquirido conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala. Ojo con esto, hay una condición. Si no se opone al orden público. Si a usted lo llaman como abogado, porque en una tienda de conveniencia llegaron 3 personas, por ejemplo, de nacionalidad beliceña, y le piden al vendedor de la tienda que les dé bebidas alcohólicas. Cuando éste les pregunta la edad, ellos les muestran la identificación y ve que tienen 17 años. ¿Sí? Supongamos que en Belice la mayoría de edad se adquiere a los 17 años. Primera pregunta, ¿el vendedor de la tienda puede venderle las bebidas alcohólicas? No. No. ¿Por qué no? Porque según... Porque La no es lo mayoría que de edad aquí son los Guatemala está 18 prohibida años. la venta. Porque aquí en Y, Guatemala la cualquier mayoría orden de público. edad son los 18. Pero si ellos fueran mayores de edad para su país, No se podría porque ahí se opone al orden público. exacto, ¿verdad? Si no se opusiera al orden público, se podría. Pero como se opone al orden público, no se puede. Todos los que contestaron están bastante bien. Dice, artículo 27, situación de los bienes, lex rei citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Ojo, los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Supongamos que nuestro abuelito es de nacionalidad española y se casó con nuestra abuelita, que es de nacionalidad portuguesa. ¿Sí? Ellos por temas de estudio se fueron a vivir a Francia, donde estudiaron y se casaron. Posteriormente les salió una oportunidad laboral en Alemania. Cuando estuvieron en Francia, ellos compraron 2 casas y 2 vehículos.
estando en Alemania trabajando, ellos fallecen. Respecto a los bienes, cuando se quisiera heredar, se hereda bajo la ley española, bajo la ley guatemalteca, la ley portuguesa, la ley francesa o la ley alemana. La francesa. Francesa, porque es donde adquirieron los bienes. Exacto. No donde los adquirieron, donde están ubicados. Porque yo puedo estar en un país y comprar bienes de otro país. No es por donde los compran, sino donde están ubicados. Artículo 28. Formalidades externas de los actos. Locus regit actum. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Cuando hablamos del artículo 28, estamos hablando de requisitos de forma. ¿Sí? Todo lo que se refiere a los requisitos de forma de un acto o de un contrato se van a regular de acuerdo a la ley del lugar donde se celebre el contrato. Si el contrato lo celebramos en El Salvador, ¿qué requisitos tenemos que llenar? ¿Los de Guatemala o El Salvador? Los del Salvador. Del Salvador. ¿Y si el contrato fuera a surtir efectos en Guatemala? Igual en El Salvador, porque allá fue donde se celebró. Allá fue donde se celebró, ¿verdad? Dice, ustedes se han percatado que cuando tenemos un familiar en el exterior y se necesita hacer algo con algunos de sus bienes o hacer un trámite para ellos, lo más común es que ellos envíen un mandato, ¿verdad? Pero el mandato lo hacen según los notarios de Estados Unidos. Nosotros como notarios guatemaltecos lo que hacemos es incorporarlos y protocolizarlos para que surta efecto aquí en Guatemala. Ese es un claro ejemplo de eso. El artículo 29. Forma de validez de los actos. Lex loci celebrationis. Dice, las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Pregunto, aquí estamos hablando, ojo con esto, de requisitos internos. Aquí estamos hablando de la voluntad de las partes, de la capacidad de las partes y del objeto del contrato. Sí, que el contrato haya sido emitido en forma voluntaria, que el contrato haya sido emitido por personas que tengan la capacidad para obligarse o para ejercer el derecho, y que el objeto del contrato sea lícito, ¿verdad? Aquí se va a regir por los requisitos del lugar donde se realice el contrato. Artículo 30. Lugar de cumplimiento de los actos. Lex loci executionis. Si el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto del que se celebró, ojo, todo en cuanto a concerniere a su cumplimiento, se rige de acuerdo a la ley del lugar de su ejecución. Aquí no estamos hablando de requisitos. Los requisitos son del lugar donde se celebre el contrato. Pero para poderlo ejecutar, todo lo que tenga que ver con su ejecución es en Guatemala. Por ejemplo, hablábamos del mandato. Si el mandato lo celebra nuestro familiar en Estados Unidos, tiene que reunir los requisitos internos y externos de Estados Unidos. Pero para poderlo aplicar en Guatemala, tiene que cumplir la normativa de Guatemala para su ejecución, no para su celebración. Por ejemplo, en el caso guatemalteco, solo hay dos tipos de mandatos. Mandato general y mandato especial, por ejemplo. ¿Sí? Y en el área judicial, solo el mandato judicial. Si ellos realizaran un tipo de mandato que no esté regulado en Guatemala,
va a ser válido para allá, pero para Guatemala no puede ejecutarse, ¿verdad? Si, por ejemplo, algunos de nuestros familiares, supongamos que el abuelito y la abuelita fallecen en Estados Unidos, y supongamos que en Estados Unidos 2 personas puedan otorgar un mismo testamento. Para Estados Unidos será válido, pero para ejecutarlo en Guatemala no se puede, porque en el caso guatemalteco, el testamento es personal. Solo una persona puede otorgar testamento al mismo tiempo. ¿Sí? No pueden otorgar testamento 2 personas juntas en un mismo documento. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado, perdón, solo una consulta. Y cuando pasa así como en una casa que es de la pareja, de los dos esposos, digamos, ¿cómo se hace para poder testamentar esto? Lo que pasa, bueno, me vamos a salir un poquito del tema de la clase, pero cuando 2 o más personas, independientemente sean pareja o no, son dueños de una misma propiedad, ellos tienen, no son dueños, digamos, de propiedad como tal. Ellos son dueños de la parte alícuota que le corresponde. ¿Sí? Si son 2 personas, ellos son dueños del 50% de los derechos de la propiedad de esa casa. Eso quiere decir que cada uno puede disponer solo del 50% de esos derechos que tiene. Si, por ejemplo, está el abuelito y la abuelita y son dueños de un terreno, el abuelito, del momento que otorga testamento, solo puede disponer de lo que él tiene, de lo que a él le corresponde, que es un 50% de ese terreno. ¿Sí? Los que vayan a heredar, solo pueden heredar sobre el 50% que le correspondía al abuelito. Del otro 50% sigue siendo dueña la abuelita. ¿Ya? Ya, licenciado, gracias. Es lo mismo cuando, por ejemplo, fallecen los padres y hay 4 hermanos que heredan la casa. ¿Sí? Aquí no es saqueo de que mira, la mitad del nivel de estudio, la mitad es mía, la mitad es de aquel, la mitad del otro. Los 4 son dueños de los derechos de propiedad de esa casa. Ninguno puede disponer al 100%, porque solo pueden disponer de la parte alícuota, en este caso un 25% que le corresponde. ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien. Pero eso ya lo van a ver en Civil 2 cuando vean copropiedad. Bien. ¿Qué dice el artículo 31? Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley que las partes se hubieran sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a las leyes prohibitivas expresas o al orden público. Nosotros podemos celebrar un contrato en Guatemala. ¿Sí? Yo puedo celebrar, por ejemplo, un contrato con una offshore en Panamá. Y puedo establecer en el contrato, junto con la offshore, que cualquier inconveniente, cualquier tema que surja referente al contrato, nosotros nos vamos a regir por los tribunales de justicia de Estados Unidos. ¿Sí? Eso es válido, siempre y cuando no contravengan leyes que lo prohíban. ¿Qué dice el artículo 35? ¿Quién me hace el favor de leerlo? Adelante, por favor, Mónica. Buenas noches.
Muchas gracias, Mónica. Vean, ¿qué dice este artículo? Este artículo es sumamente importante porque mencionábamos en algún momento que se reconoce por ahí un principio doctrinario que establece que en Guatemala sí se puede aplicar derecho extranjero, ¿verdad? El artículo 35 nos da las pautas bajo las cuales puede aplicarse ese derecho extranjero. Recapitulemos. Dice el artículo 35. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio cuando proceda las leyes de otros estados. Luego dice, la parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique, ojo, hasta aquí el derecho extranjero puede aplicarse en Guatemala de dos formas. La primera forma es que los órganos jurisdiccionales lo apliquen de oficio, sin que nadie se los pida. Segundo, es a petición de parte. Ya sea que una parte lo invoque o que ustedes no estén de acuerdo con la parte que lo invoque. Dice, los tribunales guatemaltecos de oficio, cuando proceda, aplicarán de oficio cuando proceda las leyes de otros estados. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique, y aquí vienen los requisitos, ¿verdad? Debe justificar su texto, su vigencia y su sentido. Esas tres cosas las va a justificar mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país cuya legislación se trate. Si ustedes invocan el derecho de Honduras, deben justificar el texto de la ley, que la norma está vigente y cuál es el sentido que pretenden que se le dé. Eso lo van a hacer con la certificación que emitan dos abogados colegiados activos de Honduras. Dice certificación de dos abogados en el ejercicio en el país de cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legalizada, es decir, debe venir con apostillas o compases de ley. Debe legalizarse en el país y adicional, debe venir apostillado y compases de ley porque asunto efecto en Guatemala. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o a solicitud de parte por la vía diplomática o por los medios reconocidos por el derecho internacional. Aunque usted justifique el derecho o la otra parte justifique el derecho extranjero, eso no le veda la posibilidad al juez o al magistrado de que por su lado indague que lo que usted le esté diciendo es verdadero. ¿Sí? Entonces, en Guatemala sí se permite la aplicación de ese derecho extranjero siempre y cuando se reúnan y cumplan los requisitos del artículo número 35 de la ley del organismo judicial. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda o pregunta? Todo bien, licenciado. Bien. Si no hay dudas y preguntas, hasta acá llegaríamos con el contenido para el examen final. De verdad, un verdadero agradecimiento por su tiempo, por su esfuerzo, su dedicación, por la paciencia. De verdad, les deseo lo mejor en su carrera profesional. Recuerden que su apellido pues es algo sumamente valioso, ¿verdad? Y ustedes como futuros abogados y notarios tienen que ser responsables de el buen uso que hagan de su apellido, ¿verdad? Ustedes, yo no dudo, van a ser unos excelentes abogados, tienen la capacidad, tienen la inteligencia para ello, pero recordemos que como abogados y notarios pues siempre estamos prestos a la justicia, ¿verdad? Siempre tenemos que buscar la justicia por sobre todo, por sobre todo. También apoyar a los necesitados cuando lo requieran, ¿verdad? Si ellos no pudieran pagarnos, recordemos que estamos llamados, según nuestro mandamiento constitucional, por formar parte de la universidad pública, de proteger al desvalido siempre que podamos. De la misma manera, quedo a sus órdenes, cualquier duda, pregunta, ya sea en este curso o en un curso futuro. Yo siempre he apoyado a varios compañeros
ya sea a través de AED, de algún grupo, o hay compañeros que me piden repaso en algún otro curso en penal, constitucional, laboral, civil, y siempre lo he brindado, ¿verdad? Solo es que nos pongamos de acuerdo en tiempo y con mucho gusto yo les puedo proporcionar ese apoyo. De igual manera, tengo varios materiales de apoyo y libros digitalizados que les puedo ir compartiendo conforme ustedes vayan avanzando en la carrera, ¿verdad? Esto solo me lo piden y con mucho gusto, pues yo si lo tengo, se lo puedo compartir con la mayor satisfacción posible. Por favor, para los que entraron tarde, yo les había comentado